profesor de la Universidad de Santa María. Por cierto, vi un libro suyo hace poco sobre teoría del proceso. ¿Qué temas toca allí vinculados con la parte penal y civil? Sí, muy bien. Es un libro que publicamos ya hace 14 años y hemos venido republicando, estamos ahorita en la tercera edición. Es un libro que, como ya usted dijo, se llama Teoría General del Proceso. En la Universidad Santa María esa materia se llama así, en la Universidad Central es Procesal 1. En el libro tratamos las instituciones jurídicas en general, digo en general porque tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista civil como desde el punto de vista procesal. Por cierto, recuerdo un gran ilustre procesalista, cual fue el doctor Pedro Alí Sopi, quien redactó el prólogo del libro, y en su prólogo comentaba que ese era uno de los libros más completos que tenían los estudiantes en Venezuela en la época que fue publicado en el año 2004. ¿Qué importancia tiene el proceso dentro de la aplicación de la justicia? Es sumamente importante, la pregunta es importantísima porque precisamente cuando no existe el proceso, un proceso, o cuando se omite el mismo de acuerdo a ciertos criterios que no son realmente lo que plasma nuestro código, tanto de procedimiento civil como Código Orgánico Procesal Penal, como la Ley Procesal del Trabajo, evidentemente los jueces se incurren en injusticia cuando el principio general de ello es aquel de determinar en el caso penal la responsabilidad penal, responsabilidad que solamente se puede determinar cuando el juez, el fiscal y quien además interviene a los demás intervinientes en el proceso cumple con todos y cada uno de esos elementos necesarios y a su vez indispensables para la vida jurídica de la sociedad y para la vida jurídica del país y para la sociedad en sí, porque en un país donde realmente no hay justicia, evidentemente pues no habrá paz bajo ningún respeto. Acaba de terminar la Semana Santa y uno de los temas interesantes es el juicio, más allá de la pasión y muerte de Jesucristo, el juicio y el proceso que se le siguió bajo la autoridad romana y también bajo la autoridad religiosa. ¿Cuál es su juicio sobre esto? ¿Hubo un debido proceso a Jesús o no? Embajador, definitivamente en absoluto no hubo ningún debido proceso, porque cuando nosotros casi al final nos encontramos frente a un Pilato que era el todo, que era quien representaba la autoridad romana. Representaba la autoridad romana, que era la máxima autoridad que estaba allí en el sitio, que se lava la mano sabiendo, a sabienda y estando plenamente convencido que nuestro Señor pues no tenía ninguna responsabilidad, lo lleva frente Pero a cumple con la norma de que no Roma es el que determina en el proceso la sanción, sino que lo manda al Sanedrín para que se le juzgue como religiosamente ciudadano de Judea. Sí, es cierto, sí cumple con esos requisitos. Por cierto, allí acontece un hecho que es muy llamativo cuando presentan al Cristo frente a Barnabás, que era una salida para Pilato, ¿no? Una salida únicamente. Él creyó que iban a decir Barrabás, el crucificado, y podía lavarse las manos quitando la pena a Jesús, ¿no? Ciertamente, porque el consejo de mayores que tenía Barnabás, pues siempre le había venido sugiriendo que no estaban frente a quien se pretendía hacer ver, sino frente a alguien que verdaderamente era lo que luego... Aunque fue muy hábil Jesús cuando hablaba de la moneda, lo que es de Roma y que a Roma, porque era ciudadano romano, o estaban bajo el imperio romano, pero como ciudadano de Judea y religión judía, tenía la autoridad del juicio religioso, ¿no? Sí, es cierto, sí tenía la autoridad del juicio religioso y realmente esa su exposición obedecía a principio de su formación como hombre
del pueblo. Aunque algunos hablan del deicidio divino, es decir, siendo Dios sabía que lo iban a matar y lo que tenía era simplemente que precipitar la situación. Tal vez en eso quien tiene más mérito es Judas, que es el que sufre más para que se cumpla la ley divina, ¿no? Cierto, es cierto. Por ahí entramos a la teología y no al derecho. Volviendo al derecho entonces de Nuremberg, ¿para qué sirvió Nuremberg? Nuremberg, el juicio de Nuremberg, el primero, para mí fue un verdadero hito histórico, porque realmente se cumplió con el fin por el cual se constituyó ese Tribunal Internacional Militar, que fue quien juzgó a estos 22, a los primeros 22. Aunque hay la desventaja de que eran las potencias ganadoras de la guerra y eso deformaba un poco la aplicación de una justicia neutral, ¿no? Indiscutiblemente eso fue un concepto que permaneció en el tiempo, pero no, objetivamente debo decir que aun cuando a ella le correspondía, es mi opinión, claro, ¿no?, que a ellas le correspondía por ser la ganadora, en ningún momento fueron injustas. A raíz de, como ya dije, el juez inglés, en su carácter de presidente del tribunal, exigió, pero exigió verdaderamente desde todo punto de vista que se cumpliese con todo y cada uno. Inclusive en el proceso, en el primer proceso, se produce la renuncia del fiscal, que era un brillantísimo conocedor del derecho, renunció por cuanto consideraba que había que ser más estricto, pero el tribunal no lo fue. Claro que los tribunales posteriores de Ruanda y Yugoslavia ya son creados por Naciones Unidas, tienen más objetividad. Y la Corte Penal Internacional ya es creada por todos los estados. Tenemos una Corte permanente y universal, ¿no? Cierto. Pienso que como consecuencia del juicio de Nuremberg se llega a las Cortes, que son tribunales los cuales se encargan, como siempre, así como el otro, a raíz del Tratado de Roma, en el cual fue aprobado el 27 de julio del año 1998, y la primera Corte internacional permanente internacional fue aprobada, comenzó su funcionamiento institucional el 1 de junio del año 2002. De hecho, Caldera en su gobierno último fue el que firmó, pero Chávez ratificó en el 2002, así que Venezuela está obligada al nuevo derecho penal internacional, cuyo origen, como usted decía al comienzo, es Nuremberg. Por eso conversábamos con Carmine Romaniello, profesor universitario, un tema que es jurídico, pero eminentemente internacional. Seguimos con informaciones internacionales y nuestros análisis siempre en profundidad. Ya regresamos.